escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Alerta. Escucha. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Y muy bien, los colegas que estaban en la reunión indicaban que el día de hoy también hay una reunión del SAGE para seguir revisando los datos que van surgiendo de los diferentes estudios. Los laboratorios presentaron esta documentación de los estudios clínicos a la Organización Mundial de la Salud y fueron autorizados para los grupos de edad en los cuales se presentaron estos datos, ¿no? En algunas vacunas mayores de 18, otras mayores de 16, y ya sabemos como ya el INVIMA, que es la autoridad regulatoria en Colombia, aprobado para mayores de 12 años con la vacuna del laboratorio Pfizer y BioNTech. Igual estos laboratorios siguen haciendo investigaciones y revisando lo que es la aplicación de esta vacuna a otros grupos de edad. Entonces, esto va a ir surgiendo con el tiempo a medida que los laboratorios, productores, los grupos de científicos presenten estos datos. La Organización Mundial de la Salud, con su grupo de expertos, lo revisará y dará las recomendaciones para todos los países del mundo. La llegada de la variante Delta abrió ese reto para el mundo y es la aplicación de una tercera dosis. ¿La inmunidad de rebaño necesitará una tercera dosis en nuestros países? En este momento, la información que tenemos disponible es que las vacunas que están autorizadas para su uso en emergencia, que son las que obtienen la autorización de la Organización Mundial de la Salud, vienen funcionando muy bien. La eficacia, la seguridad y la calidad de estas vacunas nos permiten decir que en este momento las dosis recomendadas, que son las 2 dosis, están cubriendo y sobre todo preveniendo enfermedad severa, preveniendo mortalidad.
Es por eso que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a todos los países que solidariamente busquemos esa equidad en la vacunación, que logremos para septiembre que todos los países del mundo hayan vacunado siquiera ese 10% de la población vulnerable y para fin de año siquiera un 30%. Entonces, es un acto también de solidaridad el hecho de considerar si un país tiene más vacunas en este momento, pues facilitarlas a otros países que todavía no han logrado ese 10%. Doctor Carlos Álvarez, vuelvo con usted. Usted es ese científico colombiano que pues, nos representa ante la Organización Mundial de la Salud. El plan de vacunación en Colombia, comparado con los países de América Latina, va bien. Estamos en un cuarto lugar según las cifras de Our World in Data. Chile está de primero con un 65% de vacunados completamente, Uruguay 64,6%, República Dominicana 39,3%, Colombia ocupa el lugar 24,3% de población ya con la pauta completa. Y la disminución en contagios y la disminución en fallecimientos que hemos venido registrando en las últimas semanas después de esos angustiosos días de junio y de julio, un incremento que llegamos a nuestros máximos y a nuestros límites máximos. ¿A qué se puede atribuir esa disminución? ¿Al plan de vacunación? ¿A que se acabaron las aglomeraciones del llamado paro nacional? ¿A que la variante Delta no ha llegado todavía contundentemente a Colombia? ¿Cómo se lo están explicando ustedes, las autoridades en la salud? Bueno, me ganaste con esa respuesta porque justamente son esos puntos que tú estás definiendo lo que implica o lo que demuestra por qué empieza a haber una disminución de casos y de personas que fallecen, ¿no? Definitivamente es la sumatoria de variables como la que estás comentando, el plan nacional de vacunación que va avanzando y como decía hace un momento, es importantísimo tener y resaltar que el hecho de haber vacunado de forma prioritaria a los grupos de mayor riesgo tiene mayor impacto justamente en eso, en menos personas hospitalizadas y personas fallecidas. Y ese es un punto clave que en este momento esos grupos de mayores de 60 años, la mayoría ya están vacunados completamente. Y eso hace el efecto que estamos viendo disminución especialmente de hospitalizaciones y de fallecimientos. Ahora bien, hay factores también propios del clima, la misma conciencia de la población del autocuidado, de evitar que todas aquellas actividades que generen mayor contagio, como las mismas aglomeraciones y otras actividades en el día a día de fiestas y otras series de reuniones que pueden facilitar que eso suceda. Y adicionalmente, que cuando se empieza esta reactivación de la vida cotidiana, pues que se haga de forma segura. Creo también que nos hemos beneficiado en que la variante Delta, por lo menos en la región de América Latina y en el caso de Colombia, aunque ya está, como ya sabemos, la diseminación, pues ha sido todavía no tan marcada como en otras regiones del mundo. Y eso también hace un llamado a que justamente el poder mantener esa caída, que ha sido bastante lenta, y pues ya estamos logrando, pues depende mucho de lo que hagamos en estos días, porque también podemos ver un efecto paradójico del optimismo, ¿no? Y que cuando empezamos a ver que todo está cayendo, pues empezamos a relajarnos nuevamente y desafortunadamente podemos ver un incremento de casos en las siguientes semanas si no seguimos siendo estrictos con las dos cosas importantes: seguir vacunándonos, justamente completar los esquemas, pero adicionalmente cumplir con el autocuidado y los protocolos de bioseguridad. Doctor Álvarez, el último informe entregado hoy por el Ministerio de Salud indica que en Colombia se identificaron 6.929 casos nuevos en las últimas 24 horas. El informe reporta 268 fallecidos, pero en este reporte que entrega el Gobierno Nacional no indican cuáles de esos nuevos casos fueron personas que ya se habían vacunado, tampoco qué personas de las que perdieron la vida ya estaban vacunadas. ¿Es necesario que el Gobierno entregue esa cifra también? Sí, se puede empezar a evaluar y analizar ese dato. Esos datos están desde que el gobierno está trabajando y consultando en ese tipo de análisis de forma concienzuda, y hay que tener en cuenta también, para no dejarlo en el ambiente, que a veces se genera que las personas vacunadas pues no tendrían por qué enfermarse, y desafortunadamente no es así. Las vacunas no
son 100% infalibles. Podemos tener eficacias muy altas comparadas con otras vacunas, pero cuando hablamos de una eficacia, una efectividad, para hablar en términos concretos, del 90% significa que de cada 100 personas vacunadas, 10 personas no quedan protegidas por alguna razón genética o por otras razones de su propia condición inmunológica, y eso hace que se puedan infectar. Lo que sí estamos viendo es que definitivamente así se puedan infectar estas personas, la probabilidad de complicación y de muerte es muchísimo más baja que si no se hubieran vacunado. En eso creo que la información es contundente, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y creo que también es clave importante, es claro e importante, porque eso también nos obliga a otro punto. Y es que debemos mantener las normas de autocuidado, porque justamente podemos ser de los 9 que se quedan protegidos de cada 10, o podría ser el 1 que no se queda protegido. Entonces, es importante que lo tengamos presente siempre que tomamos la decisión de vacunarnos. Y ese tema, ¿cómo es de importante? Ese tema de la, además, percepción frente a la vacuna, frente al dato concreto, como lo dice el doctor Carlos Álvarez, y más o menos hay un 10% de personas que se pueden infectar tras recibir la vacuna. Hay un grupo de población que, a pesar de recibir la vacuna, pues no genera esos anticuerpos deseados. Y frente a eso, doctor Carlos Álvarez, para hacer un control, ¿habría forma de hacer estudios de anticuerpo post-vacunas a las personas que ya tienen la pauta completa? Sería muy costoso, sería muy difícil de realizar, por un lado. Y por otro lado, ese mensaje ante tantas personas que uno escucha, incrédulos, que todavía dicen, es que me vacunaron y me fue pésimo, es que me vacunaron y me dio COVID y eso fue culpa de la vacuna, es que me quieren vacunar, pero eso es y tienen todo tipo de teorías conspirativas. Es decir, ¿cómo convencer a los ciudadanos de que definitivamente nos podemos ahorrar miles de muertes gracias a estas vacunas y que acudan a los puestos de vacunación? Obviamente es algo muy personal, está dentro de la intimidad de cada quien, pero hay mucho mito frente a esto. ¿Qué decirles? ¿Y cómo hacer un control de esos anticuerpos? Sí, empiezo por lo segundo que es fácil de responder. En realidad, en este momento, los anticuerpos podrían ser una manera indirecta para saber si uno está bien vacunado, pero hay que decirlo, todavía en el mundo no está estandarizado cómo los anticuerpos logran determinar si yo estoy protegido o no estoy protegido. Es un punto importante para resaltarlo. Hay manera de hacerlo, se está trabajando en investigación, hay diferentes grupos de investigación en el mundo que están en este momento trabajando en diferentes pruebas para poder determinar efectivamente cuándo una persona efectivamente considera que sí está protegida y cuándo deja de ser no protegida o se requiere un momento dado otras condiciones. En eso se está trabajando. Pero en este momento hay que, como decía hace un rato, dejárselo a los expertos, porque no todos los anticuerpos que se miden de la sangre, de la muestra de sangre, pueden evaluar si la vacuna es efectiva o no. Y eso es supremamente clave que lo tengamos en cuenta, porque dependiendo de la plataforma de la vacuna, los anticuerpos que se deben solicitar son diferentes y la interpretación es diferente. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esa interpretación y, como digo, dejárselo a los expertos y asesorarse para poder evaluar este punto, y probablemente en un futuro muy cercano es posible que ya podemos decir con certeza cómo interpretar esos anticuerpos en cada una de las vacunas. Ahora bien, con respecto a la primera pregunta, me parece que la primera forma de hacerlo es justamente lo que estamos haciendo hoy, pero adicionalmente esa infodemia se debe resolver en que cada uno de nosotros consultemos fuentes confiables, que no difundamos ni repliquemos información que no sabemos el origen, o de fuentes que probablemente no son técnicas que puedan a veces no orientar, sino desafortunadamente desorientar. Creo que aquí es un llamado claro también en que definitivamente ya no es un mito, sino una realidad, que las vacunas salvan vidas, que las vacunas protegen, que a pesar de que han aparecido variantes, las vacunas, como decía la doctora Gina, que aprovecho para saludarla, también siguen siendo efectivas. O sea, que podría decir que hay una disminución leve, pero supremamente efectiva las vacunas. Entonces, realmente eso es lo que estamos viendo en la realidad, y hay datos muy concretos de países en los cuales definitivamente las personas que están llegando a las unidades de cuidado intensivo, como el caso de Estados Unidos, son personas no vacunadas. Probablemente nosotros, en el análisis que se haga en el país, vamos a poder empezar a ver ese tipo de
situaciones a medida que se van analizando los datos y tengamos más personas vacunadas. Pero es claro que las vacunas no son un chip, no producen esterilidad, no van a llevar a otros, a llevarnos a mitad hombre y mitad coronavirus, como he dicho muchas veces, sino que efectivamente las vacunas son seguras y efectivas. En los datos entregados por el Ministerio de Salud para despedirlo, doctor Carlos Álvarez, que sabemos que ya se tiene que ir, nos reporta el Ministerio de Salud que hubo en total 401.123 dosis día aplicadas. Si podemos seguir manteniendo el ritmo, si seguimos recibiendo las vacunas, ¿cuándo es la fecha que lograríamos el 70% de la población? Que es, digamos, lo planteado actualmente. Y si la subiríamos a 80, 85%, como hemos hablado en este programa, que los avances científicos señalan, para ya lograr esa inmunidad, ¿nos iríamos hasta el próximo año para terminar el esquema de la vacunación en los colombianos? Sí, yo creo que, mira, ese es un muy buen ejemplo de lo que comentamos previamente, es decir, de estar vacunando 400.000, de aplicar 400.000 dosis, estamos hablando de una posibilidad real de demostración que el plan funciona en todo el territorio nacional y que con estas cifras, una vez tengamos un número importante de vacunas, como sabemos que en estos meses que están programados y que van a llegar, pues básicamente les podríamos plantear que a final del año se está cumpliendo la vacunación de la mayoría de la población acorde a ese plan y con el cumplimiento que se ha venido planteando desde el gobierno. Yo creo que es un tema bastante optimista en el cumplimiento, que si tenemos las vacunas, tenemos toda la logística y el soporte para hacer esa vacunación en Colombia. Pues doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy importante todo lo que nos ha explicado el día de hoy. Esta noticia, por supuesto, genera impacto y pues lo interesante es escuchar como el optimismo que hay en ustedes, las autoridades de la salud en Colombia. El Coordinador Nacional de Estudios COVID-19 de Colombia ante la OMS pues nos ha dicho que estamos listos y que obviamente tocaría hacer un esfuerzo, pero estamos listos en caso de que definitivamente toque subir ese número en el porcentaje de vacunados para lograr la inmunidad. Muchísimas gracias y que tenga buena noche, doctor Carlos Álvarez. Con mucho gusto, un saludo a Jefferson, a ti, a la doctora Gina Tambini, y solo un mensaje final. Recordemos que el éxito del plan de vacunación depende de la compra de las vacunas y la distribución, también de los entes territoriales y las EPS de la misma aplicación de las vacunas, pero principalmente también en este momento que los ciudadanos se vayan a vacunar y que lo hagan adecuadamente cumpliendo los esquemas de acuerdo a los lineamientos del gobierno. Muchas gracias, doctor Carlos Álvarez. Volvemos con la doctora Gina Tambini. Yo quiero retomar una pregunta que hacía Claudia. Doctora Tambini, ¿es necesario un test de anticuerpos para verificar que una persona realmente está inmunizada? Y se lo pregunto porque en muchos países de Europa ha habido esa polémica frente a estos test, que en estos países es fácil comprarlos, pero que muchos de quienes nos hemos vacunado, pues se nos ha ocurrido esa idea, quizás verificar por nuestros propios medios si tenemos sí o no la inmunidad. ¿Usted qué piensa de estos test de anticuerpos? Jefferson, gracias por la pregunta. Los países de la región de las Américas tienen más de 40 años de experiencia trabajando con vacunas y eliminando y erradicando enfermedades. Y siempre hemos considerado desde la Organización Panamericana de la Salud que no es necesario esos estudios de cero conversión o estudios serológicos a nivel de población o también lo que usted menciona individualmente. Ya se han realizado estudios preclínicos y clínicos de todas estas vacunas que estamos utilizando en este momento y son grupos de expertos de nivel mundial que a nivel de la Organización Mundial de la Salud han hecho una revisión exhaustiva de toda esta información recogida y por eso es que se otorga la autorización para su uso en emergencia. Esta autorización de uso en emergencia indica que también posteriormente los laboratorios tendrán que volver a presentar otros datos para ya tener su precalificación como tienen las vacunas de un programa regular de vacunación. Pero entonces yo no creo ni considero que sea necesario hacer sus estudios individuales ni poblacionales, estudios serológicos para ver la seroconversión. Doctora Gina Tambini, la misma preocupación que hay en Colombia se extiende, por supuesto, a todos los países de América Latina, que es su responsabilidad también frente a la Organización Mundial de la Salud.
el hecho de que se incremente ese porcentaje de población que debe ser vacunada para lograr la inmunidad poblacional, la inmunidad ante el COVID-19, hace que cambien los tiempos de lograr la vacunación. Y así como hay países que van avanzando satisfactoriamente, hay otros países muy rezagados en la región. ¿Cuándo están calculando ustedes que definitivamente en América Latina podamos lograr hablar ya como bloque, como región, de tener esa buena noticia de que tengamos inmunidad de rebaño, lograr todas esas donaciones que sabemos que hay países que lo están haciendo a través del mecanismo COVAX, otras donaciones binacionales desde los Estados Unidos, desde países europeos? ¿Cuándo creen ustedes o calculan en los estudios que ustedes van realizando frente a los avances de la vacunación tendremos eso ya a nivel regional? Esa meta cumplida. Esta mañana, sí, Claudia, gracias por su pregunta también. Esta mañana tuvimos una reunión solicitada por el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez, como copresidente de la Junta de Accionistas del Mecanismo COVAX con el director general de la Organización Mundial de la Salud. Como bien les decía, a nivel mundial, la meta es que para septiembre tengamos por lo menos ese 10% de vacunación de población vulnerable. A final de a nivel mundial, el 30% de la población vulnerable. Nuestra región de las Américas va avanzando mejor, aunque todavía hay algunos países que están rezagados en términos de incrementar ese porcentaje de cobertura. A nivel mundial se esperaría que para el próximo año, y lo dijo hoy día el doctor Tedros, que se esperaría que logremos ese 60 y 70% de vacunación en todos los países del mundo. En nuestra región hay países que van avanzando y que sí van a lograr un 70% o más. El ministro de Salud también lo indicaba esta mañana, que la meta es vacunar a los 40 millones de colombianos este año, alcanzando entonces ahí una cobertura del 80%. Ya las vacunas están adquiridas por el gobierno nacional con fondos del país a través de los procesos de compra que tiene el Ministerio de Salud y también acuerdos bilaterales y acuerdos con el mecanismo COVAX. Entonces, tenemos la vacuna, tenemos una capacidad también en Colombia y en los países de la región de las Américas para poder vacunar cuando tengamos la vacuna. Hay un gran esfuerzo desde la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo Rotatorio como ese mecanismo dentro del mecanismo COVAX para adquirir las vacunas para los países de las Américas para acelerar esa adquisición. Esperemos que va a mejorar esto en los próximos meses, sobre todo en estos últimos meses del tercer trimestre y en el cuarto trimestre de este año. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay estas basuras para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno va! IPS Futuro Médica al alcance de todos.
50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva. Aguas Capital Cúcuta realizó la cuarta jornada de vacunación en alianza con la IPS Vacunorte, logrando vacunar a 112 personas entre los 30 y 35 años de edad, para un total de inmunizados a la fecha de más de 330 colaboradores y aliados estratégicos. La empresa de acueducto de alcantarillado extiende un llamado a todos los habitantes de la ciudad a atender el Plan Nacional de Vacunación y a no fallar a este compromiso para contribuir a la mitigación de la pandemia en el país. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una incapacidad. Sí, la incapacidad de Gustavo Petro para dejar de decir mentiras, promover el odio y sembrar el miedo. Durante el fin de semana, Gustavo Petro, dándoselas de progre, dijo esta irresponsabilidad en su cuenta de Twitter. Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus COVID Delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido, ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse. El trino de Petro fue duramente criticado. Twitter calificó el trino como engañoso y eliminó la opción de compartirlo o de interactuar. Imagínense, más de 4 millones de muertos en el mundo por cuenta del COVID. Los países tratando de lograr llegar a la inmunidad de rebaño. En Colombia se hacen esfuerzos gigantescos para vacunar, vacunar y vacunar. ¿Y sale Petro con semejante mentira que las vacunas no sirven? Pues hasta los hijos de Petro lo contradijeron. Su hija Sofía puso este trino. En estos temas se tiene que ser muy preciso. Hasta donde sabemos, solo terminaremos con esto si nos vacunamos todos cuanto antes. Pero parece que el trino se lo mandaron borrar. El otro hijo de Petro, Nicolás, puso esto en su cuenta de Twitter. Hoy me vacuné, primera dosis, la vacuna salva vidas. Ese sí no lo borraron, tan raro, porque el trino de Sofía era muy claro. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, le contestó así a Petro. La buena noticia, Colombia ha sido consistente en política de salud. Primero, hemos mantenido distanciamiento, uso tapabocas, lavado de manos, protocolos. Segundo, avanzamos en vacunación con adherencia, mayores de 25 años, con altas coberturas. Y tercero, comunicamos riesgo sin generar pánico. La jefe de gabinete del presidente Iván Duque, María Paula Correa, puso esto en su cuenta de Twitter. Irresponsable, la salud pública no es un tema de especulación. El Plan Nacional de Vacunación avanza de manera ágil y están comprobados científicamente los efectos positivos de vacunarse. No pretenda generar caos. El precandidato presidencial, Federico Gutiérrez. Por favor, no dejen de vacunarse. Es más peligrosa la variante Petro que la variante Delta. A Petro le tocó reconocer que la embarró, pero en su tradicional soberbia no borró el trino. Recordemos que Gustavo Petro lideró en la oposición votar negativa la ley de vacunación gratuita universal en Colombia. Dijo que no, seguramente porque su apuesta era que el gobierno fracasara y en lugar de apostarle a la vida, le apostó a la muerte en una estrategia de campaña presidencial. Pero las ironías de la vida, a pesar de haber votado no a la ley de vacunación, Petro se vacunó en Colombia. A pesar de Petro, o mejor, con Petro a cuestas, el país avanza en materia de vacunación. El mismo fin de semana en el que Petro dijo que las vacunas no servían, se rompió un récord de vacunación.
550.832 dosis aplicadas en un solo día. Y con el corte del 2 de agosto a las 11:59 de la noche, Colombia llegó a 28.152.320 dosis aplicadas. Pero no contento con la polémica, o tal vez contento con la polémica, Petro volvió a trinar y le echó la culpa de sus infortunios a los medios de comunicación. Todo va a empeorar por culpa que no hay vacunas, que se concentraron en los países más ricos, porque al mantener las patentes mercantiles, la capacidad de producción es débil. Solo unos pocos laboratorios producen las vacunas en el mundo. Solo se ha producido 1.700 millones de dosis en el mundo para una necesidad de 14.000 millones, y de estas 1.700 millones de dosis, el 75% se concentró en los 10 países más ricos. Por eso hay que cambiar sustancialmente la política anti-COVID del gobierno. Y este último, pero para un sector de la sociedad y de los medios que prefiere mejor política del avestruz y crucificar al mensajero. Y después de toda esta lora, Petro se puso finalmente la segunda dosis de la vacuna que le faltaba en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, gracias al plan de vacunación del gobierno del presidente Iván Duque. La política de promover el odio, las mentiras y la muerte es muy efectiva para los políticos. Petro es experto en engañar, sembrar terror y hacerse después el loco. Pero las mayorías silenciosas observan y toman nota. Twitter, la principal trinchera de combate del mundo petrista, también es la mejor vitrina que este candidato usa para que los colombianos conozcan la verdadera cara del líder de la extrema izquierda en Colombia. Tres de la tarde, 3 minutos. Las imágenes que ustedes están observando allí ocurrieron en las últimas horas en Bogotá, la capital del país, sí señor, en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. Fíjense ustedes ahí, es un caso de sicariato, lo que dicen las autoridades, una rencilla, lo que llaman ajuste de cuentas, entre lo que serían bandas de microtráfico que delinquen en esta zona de Bogotá. Ustedes pueden observar ahí al sujeto de negro con un pantalón clarito, va atravesando la calle y aparece otra persona armada, le dispara a otra persona, y ahí, como ustedes se están dando cuenta, de un momento a otro salen varios sujetos también armados a responder el ataque. Y vamos a ver una vez más cómo se presenta este caso de sicariato, dicen las autoridades. Ahí está acompañado el sujeto de como un buzo negro, un pantalón clarito, de otras personas, y ahí está, adelante va un sujeto de buzo rojo, atrás uno de buzo negro, el hombre que va a ser víctima del ataque. Ahí se puede ver el momento exacto en que es víctima del ataque, y ahí el sujeto armado no solamente dispara en contra de la persona que queda tirada en el piso, sino en contra de otros hombres que al parecer acompañaban a ese sujeto que cae luego de que es atacado con disparos de arma de fuego. Y ahí ustedes ven, está un camión, este es un camión para el transporte de diferentes elementos, está parqueado allí esperando que avance el tráfico normal, y ahí se ve que se detiene, queda detenido mientras observa el conductor asombrado el ataque. Ahí salen otros sujetos armados y la emprenden en contra de quien había atacado a esta persona. Efectivamente, el que va caminando allí con saco negro y pantalón clarito, que de inmediato, luego de recibir ese violento ataque, queda tendido en el piso. Pues bien, sobre este hecho de sangre, este hecho violento que se presentó en las últimas horas aquí en la capital del país, pues las autoridades han entregado precisamente el balance de los hechos. Han dicho que se dio un ajuste posiblemente de cuentas entre delincuentes, entre integrantes de redes que conforman la venta de microtráfico en este sector de Patio Bonito. Al parecer tenían una rencilla de antes, se está haciendo en este momento la investigación para saber si se trata es que alguno de ellos trató de ingresar al territorio en lo que se conoce como disputas, el territorio de la capital del país, donde hay algunas organizaciones al margen de la ley, pues que se creen dueños de algunas zonas para la comercialización del tráfico de estupefacientes.
El sector de Patio Bonito es un sector muy pesado para quienes no viven en Bogotá. Es una zona donde hacen presencia precisamente estas organizaciones de microtráfico y allí se presentan constantemente esas disputas o esos enfrentamientos entre estas organizaciones al margen de la ley, luego de que las autoridades ya han logrado identificar algunas de ellas, pero infortunadamente se presenta un violento hecho de sicariato en Bogotá. Y pueden ustedes observar cómo de manera inesperada el sujeto que va caminando, cruzando la calle, recibe el ataque con arma de fuego por parte de su victimario. El sicario ahí aparece, ustedes lo ven ahí, va caminando, lo va siguiendo y desenfunda el arma de fuego. Y hay otra persona, y ustedes pueden detallar, pueden hacer el análisis, sacar sus propias conclusiones, porque no solamente ahí en la pantalla se ve, sino hay otro sujeto de gris, también saca un arma de fuego y se lanza en contra del sujeto del saco rojo, quien emprende la idea al momento de que son atacados por parte de estas personas. Pues sobre este hecho se pronunció el comandante de la policía de Bogotá, el general Eliezer Camacho, y efectivamente señaló que son posibles retaliaciones, venganzas o como lo quieran llamar ustedes, entre integrantes de bandas que se dedican al microtráfico en el sector de Patio Bonito. Escuchemos. En horas de la tarde, en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, se presenta el sicariato a un ciudadano por parte de varios delincuentes con arma de fuego. Allí se logra, mediante una reacción policial con los dispositivos que tenemos en esta zona que ha sido afectada por el tráfico de estupefacientes, logrando la captura de 3 delincuentes, 3 armas de fuego incautadas, 2 motocicletas inmovilizadas. Estos elementos y las personas capturadas serán dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que continúen con la investigación y de forma articulada con la Seccional de Investigación Criminal logren llegar a los autores intelectuales de este hecho. Al parecer, de acuerdo a unas primeras actividades de investigación, se podría tratar de retaliaciones por el tráfico de estupefacientes. Son afectadas en la ciudad de Bogotá y que desafortunadamente en algunos momentos de confrontación dejan personas asesinadas. Dejan personas asesinadas, como se puede observar allí en el video. Lo escucharon ustedes bien al general Camacho. Se presentaron algunas capturas, 3 sujetos fueron allí individualizados, detenidos. Una persona falleció, otra se encuentra gravemente herida y ahora lo que se busca es que con la captura de esas 3 personas se pueda identificar si hacen parte de alguna organización de microtráfico o simplemente les pagaron para que cometieran este homicidio, este ataque y poder determinar quiénes son los autores intelectuales, no solo materiales. Ahí ustedes pueden ver y se hace una pequeña pausa de el momento exacto en el que es atacado el sujeto que va cruzando la calle por hombres armados y allí salen otros y también a respaldar a algunos de ellos. Ahí pueden ustedes ver detenidamente cómo se presenta ese ataque. Ahí se pueden observar a los 2 sujetos, uno que está con una especie de buzo también oscuro, al parecer una gorra, y al lado del fondo un sujeto de gris con un jean un poco claro, quien tiene como objetivo, ahí ustedes pueden ver a la parte izquierda superior de la pantalla, una persona con un buzo rojo y ahí va cruzando un bicitaxista. Al momento ahí cuando se emprende, cuando se ejecuta la primera acción, el sujeto de gris va detrás del de rojo, pero el de negro, luego de haber atacado, de haberle disparado a su objetivo principal, el cual cae al piso, la emprende contra el sujeto que iba caminando inicialmente adelante del de negro, el que llevaba un buzo rojo. Esa es una situación bastante violenta que se presentó en las últimas horas en la capital del país, acá en Bogotá, en el sector de Patio Bonito, en donde las autoridades, pues luego de una rápida acción, hay que señalarlo porque se presentó este hecho violento, lograron interceptar y ubicar a las personas que presuntamente cometieron esta acción violenta en Bogotá. 3 capturados que serán presentados en las próximas horas ante los jueces de la República y con eso buscan las autoridades se pueda esclarecer
quiénes están detrás como autores intelectuales de este homicidio. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Si tú eres de los que paga a tiempo la factura del agua, ¡prepárate! Porque Aguas Capital Cúcuta sorteará 6.500.000 pesos entre los más puntuales. Así que conéctate este viernes a nuestras veladas culturales virtuales a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook y sé uno de los ganadores. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista y exámenes en medicina previa. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al derroche y la vanidad de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sí, Semana reveló la escandalosa cifra que se maneja en la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá, que es una oficina que depende directamente de la Secretaría General. Acá siempre hemos dicho que la cifra de 35 millones de pesos mensuales que se gana la asesora de imagen Flor Marilyn López era un despropósito, pero siéntense, porque las cifras que les voy a contar son de no creer. Sobre todo porque estamos hablando de la política que enarboló las banderas de la anticorrupción, de la transparencia y en tiempos de pandemia, de la austeridad. Claudia López tiene un equipo en la Oficina de Comunicaciones para su despacho de 100 personas, que al mes le cuesta a la ciudad 558 millones de pesos, lo que suma un total anual de 6.700 millones de pesos. Los pongo en contexto. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el organigrama de las secretarías de la Alcaldía de Bogotá. Está la alcaldesa en su despacho y tiene 14 secretarías. La Secretaría General es por donde se contrata este rubro de comunicaciones que les estamos contando. Y luego están las otras secretarías, la de Gobierno, la de Hacienda, Planeación, etcétera. Estuvimos revisando contrato por contrato y resulta que cada secretaría también tiene recursos para prensa. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Medio Ambiente. Cada funcionario tiene un presupuesto para contratar entre 6 y 10 personas que trabajen en comunicaciones. Eso significa que en total de las secretarías, si somos exagerados, habría 140 personas para cubrir a 14 funcionarios. Pero la alcaldesa tiene un equipo de comunicaciones de 100 personas, incluidos 15 funcionarios de planta. Mejor dicho, todo un equipo de comunicaciones de una verdadera rockstar. 100 personas. La oficina es dirigida por una persona que es nombrada directamente por la alcaldesa, pero tiene 3 asesores de más alto nivel que aparentemente cumplen con las mismas funciones.
Dentro de ellas está Flor Marilyn López con sus 35 millones de pesos mensuales. Y nos llamaron la atención estos otros dos contratos. El de Fernando Rojas, que tiene una condición especial, y es que al mismo tiempo tiene 3 contratos con la alcaldía, muy de buenas. Uno en comunicaciones con 160 millones de pesos, otro en movilidad de 111 millones de pesos y otro más en Transmilenio de 78 millones de pesos. Todo esto le suma 349 millones de pesos al año, es decir, alrededor de 29 millones de pesos mensuales. El tercero es de Augusto Reyes, de la firma Poder y Poder, que fue el estratega de Claudia en campaña, por un total de 122 millones de pesos, es decir, 11 millones de pesos mensuales. De ahí para abajo viene una lista larga de contratistas, entre abogados, periodistas, community managers, uno que solo escribe bullets, camarógrafos, videógrafos, fotógrafos, personal administrativo para organizar eventos, un presentador para las transmisiones en Facebook Live y hasta un experto en asuntos estadísticos y dedicado de lleno al seguimiento de las encuestas. Y ojo, que nadie está cuestionando que estas personas no cumplan con los requisitos legales o que haya alguna irregularidad en su contratación, sino que es escandaloso que la alcaldesa de Bogotá necesite 100 personas en su equipo personal de comunicaciones en tiempos de pandemia. ¿Y qué ha logrado el equipo de comunicaciones? Esto nos dijo el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero. Choca el doble discurso de Claudia López en torno a la austeridad. Hace unos años denunciaba los altos salarios de los congresistas y adelantó una consulta de 300.000 millones de pesos, entre otras cosas, para bajar esos salarios. Sin embargo, parece que cuando llegó a la alcaldía se olvidó de esas luchas, porque ha gastado a manos llenas los impuestos de los bogotanos en comunicaciones y en publicidad. Para poner un ejemplo, solo una de sus asesoras se gana 35 millones de pesos al mes en plena pandemia. Con razón, doctor Mario Hernández, no hay recursos para tapar los huecos. El concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo. Claudia López no solo aprendió de su maestro Enrique Peñalosa a llenar la ciudad de Transmilenios y a defender el metro elevado, también aprendió cómo darse autobombo con recursos públicos. Es escandalosa la cifra de asesores y la cantidad de dinero que Claudia López está gastando en darse promoción. Es claro que lo único que le importa a esta alcaldesa es quedar bien y hacer campaña presidencial. El concejal de Colombia Justa Libres, Emel Rojas. Tenemos que revisar que cada entidad del distrito, cada secretaría, tiene su propia oficina de comunicaciones y aparte de eso, ellos están también con pautas adicionales. Entonces vamos a revisar no solamente lo que está pasando en la administración central, sino en cada una de las entidades con la publicidad en general. Van a darse unos datos bastante interesantes en ese debate de control político. Y el concejal del Centro Democrático, Humberto Amín. Esta administración descaradamente ha contratado un ejército de casi 100 personas para lavarle la imagen a la alcaldesa. Como quien dice, una bodega para autoalabarse. Esto nos cuesta unos 541 millones de pesos mensuales, o sea, unos 6.700 millones al año. Esto sale de los bolsillos de los bogotanos. Pero lo que llama la atención es que hace unos días la alcaldesa Claudia López decía que todo puede esperar menos los estómagos vacíos de los bogotanos. Entonces yo me pregunto, alcaldesa, ¿no cree que su vanidad mediática, que bastante cara nos está saliendo, podría también esperar? Veamos ahora algunos hitos y símbolos en materia de comunicaciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El suéter de Kung Fu Panda, la capa de Harry Potter, la ruana, las ceremonias ancestrales con la minga, hacer yoga, pintar escaleras con un mini pincel, tomar limonata los domingos, estar en su hamaca calientica con sus libritos, hacerse la que llora con lágrimas de cocodrilo cuando algo no le sale tan bien. Y por supuesto dar declaraciones tan desafortunadas como esta. Pero ni la policía ni el ESMAD tiene autorización para quitarle ojos a nuestros jóvenes ni vida a los manifestantes. Todo es un show, mejor dicho, mucho show, poco gobierno. Y estas cifras explican el porqué. La austeridad en tiempos de pandemia es fundamental, pero ese es el problema de elegir personas que utilizan la alcaldía de Bogotá como una plataforma política para pavimentar sus aspiraciones
a otros cargos. Y pues para nadie es un secreto que Claudia López quiere ser presidenta de Colombia. La alcaldesa mandó a decir que sus antecesores habían gastado más plata en publicidad, que Petro había gastado cerca de 50.000 millones en sus 4 años de gobierno y que Peñalosa había gastado 56.000. Pero una cosa es la plata en publicidad y otra muy distinta en la nómina de la Oficina de Comunicaciones. Y la nómina de la alcaldesa Claudia López de 100 personas bate todos los récords. Pues nos pusimos a revisar cuánto se ha gastado la alcaldesa y las entidades del distrito en 18 meses de gobierno y de pandemia, y esto encontramos. La alcaldía mayor en 2020, 9.000 millones de pesos. La alcaldía mayor en 2021, 4.788 millones de pesos. El IDRD, 1.076 millones de pesos. El Instituto Distrital de Turismo, que tiene 2 contratos, de 3.184 millones de pesos en total. El IDU, de 1.100 millones. Secretaría Distrital de Cultura, 218 millones de pesos. IDANTES, 350 millones de pesos. Bomberos, 202 millones de pesos. Todo esto le suma a la alcaldesa 36.000 millones de pesos en lo que lleva su gobierno, 18 meses. Alcaldesa, le voy a dar un tip. Primero, se diseñan las políticas de gobierno. Segundo, se ejecutan con rigurosidad. Y tercero, se comunican sus resultados. No es al revés. Las comunicaciones están al servicio de la gestión pública y no del ego y del narcisismo de una funcionaria. Por eso es que va tan mal en las encuestas. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa, compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria.